Lost Media se refiere a cualquier material multimedia, como películas, series, música o videojuegos, que existe o se sabe que existió, pero cuyas copias no se pueden encontrar o acceder al público. Por lo que hoy, por tercera vez, les mostraré varios casos de juegos perdidos, o que estaban perdidos, utilizando los artículos de la Lost Media Wiki oficial, y la Lost Media Wiki Fandom, en especial esta última por artículos tan detallados y reales como este. Tengo la Talking Roblox Girl. Tuve que entrar a más de 20 páginas, para comprar este tonto juego de Lost Media, y el juego está roto. No me deja jugarlo y creo que hasta me dio un virus. Mucha intro, así que ahora sí comencemos. El videojuego Batman Forever, de Arcade Game fue un juego de peleas desarrollado por Iguanauk y publicado por Acclaim para arcades en 1996, basado en la película homónima. Originalmente fue creado para el sistema Sega Titan Video, una plataforma arcade que compartía su tecnología base con la consola doméstica Sega 32X. Esta similitud técnica llevó al desarrollo de una adaptación para el periférico de Mega Drive, la cual estuvo en producción pero finalmente fue cancelada, muy probablemente debido al fracaso comercial del accesorio 32X en el mercado. A pesar de esto, el juego sí fue portado y lanzado para Sega Saturn en 1996, y se cree que esta versión se construyó a partir del trabajo ya avanzado de la conversión para 32X. La primera mención pública de la versión para 32X apareció en el número 23 de la revista británica Mean Machines, y posteriormente, la revista GamePro informó durante su cobertura del E3 de 1995 que un prototipo jugable del juego fue exhibido en el evento. En cuanto a la jugabilidad, se esperaba que la versión cancelada para 32X fuera muy similar a la del arcade original, un beat'em up de desplazamiento lateral en el que el jugador podía elegir entre los personajes de Batman o Robin para enfrentarse a los secuaces de Dos Caras y el Acertijo. Sin embargo, dado que el juego solo se mostró en una fase de prototipo, se desconocen las posibles diferencias específicas o los ajustes que podrían haber existido entre esta versión y el juego de arcade. El estado actual de la build para Sega 32X es de completo desconocimiento. Esta versión del juego no ha aparecido en ningún lugar, ni a través de subastas de coleccionistas, ni mediante filtraciones de archivos ROM en Internet. No existe constancia pública de que ninguna copia física del prototipo o de la versión en desarrollo haya sobrevivido, lo que la convierte en una pieza de software perdida y altamente buscada por los especialistas en preservación de videojuegos históricos. El videojuego de estrategia por turnos Worms, desarrollado por Team17, fue lanzado originalmente en noviembre de 1995 para plataformas como Amiga, PC, Game Boy y PlayStation. El proyecto había comenzado en 1994 bajo el nombre Total War Mage, siendo rebautizado cuando el desarrollador Andy Davidson colaboró con Team17. Con el apoyo de publicadoras como Ocean Software, el juego se expandió con posterioridad a otras consolas, incluyendo Sega Genesis, Sega Saturn y Super Nintendo Entertainment System en 1996. Para 2006, la franquicia había vendido más de 5 millones de copias. Durante su fase de prensa en septiembre de 1995, la revista española Micromanía incluyó en su lista de plataformas previstas tanto la Virtual Boy de Nintendo como la Sega 32X, aunque ninguna de estas dos versiones llegaría a materializarse. Considerando que los ports para las otras consolas de Sega se publicaron en 1996, es probable que la versión para 32X estuviera planeada para esa misma época. El estado real del desarrollo para 32X sigue siendo incierto, ya que Micromanía constituye la única fuente conocida que menciona explícitamente su existencia. Incluso si llegó a planificarse, no hay garantía de que se desarrollara una versión jugable, situación similar a lo ocurrido con el port para Virtual Boy, que fue cancelado en etapas tempranas después de que Team17 determinara la inviabilidad comercial de la plataforma.
Tanto Virtual Boy como Sega 32X fueron sistemas de vida corta, con ventas respectivas de 770.000 y 800.000 unidades antes de su descontinuación en 1996, lo que probablemente influyó en la decisión de cancelar estos proyectos. Hasta la fecha, no existe evidencia de que se preservara ninguna versión jugable del juego para Sega 32X. BS Zelda no Densetsu fue un remake del primer The Legend of Zelda lanzado en 1995 para el accesorio Satellaview de Super Famicom. El juego solo podía jugarse en horarios específicos y tenía un límite de tiempo, ya que se transmitía por satélite en episodios semanales. Aunque conservaba la jugabilidad original, incluía mejoras como el uso de los botones L y R y un protagonista distinto a Link, basado en avatares del servicio. Algunas versiones contaban con narración en vivo y música, y las mazmorras formaban palabras como ST, Giga o Nintendo. El servicio Satellaview fue cerrado en el año 2000, lo que provocó que el juego se considere parcialmente perdido. Sin embargo, fans han logrado recuperar partes del juego mediante ROMs incompletas y grabaciones de transmisiones originales. Doritos Crash Course 2 es un videojuego de Xbox Live Arcade lanzado para Xbox 360 el 8 de mayo de 2013. Funciona como sucesor del exitoso Doritos Crash Course original, expandiendo sus mecánicas y añadiendo numerosas características nuevas. Un aspecto fundamental de su diseño fue la dependencia absoluta de una conexión en línea, ya que todas las acciones del jugador, desde jugar un nivel en solitario o con otros, registrar mejores tiempos personales, hasta simplemente ajustar la configuración, se gestionaban a través de servidores dedicados. Esta dependencia tuvo una consecuencia crítica. Cuando los servidores se cerraron el 15 de octubre de 2014, poco más de un año después del lanzamiento, el juego quedó completamente inaccesible, pues ni siquiera era posible superar la pantalla de carga inicial sin una conexión a dichos servidores. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún método para acceder a los niveles o menús del juego de manera funcional. Esta situación se ve agravada porque el juego fue eliminado de la Microsoft Store el 24 de abril de 2014, por lo que la única forma de obtenerlo es mediante una consola en la que nunca se haya borrado o a través de una cuenta que lo haya comprado previamente, permitiendo su redescarga desde el historial de descargas del usuario. No existen versiones modificadas o alternativas disponibles en línea que permitan recuperar el acceso a los niveles perdidos. Existió una versión del primer GTA para la consola Sega Saturn, impulsado por el creciente éxito de la serie y el interés de Rockstar Games por expandir el juego a todas las plataformas disponibles en ese momento. Según una mención en la revista Sega Power, el lanzamiento de esta versión estaba previsto para diciembre de 1996. Sin embargo, el port nunca llegó a materializarse. La principal razón de su cancelación fue el bajo rendimiento comercial de la Sega Saturn en el mercado, lo que restó viabilidad al proyecto. Además, Rockstar Games decidió reorientar sus recursos y priorizar el desarrollo y la mejora de la versión para PC, que en ese momento representaba una plataforma más consolidada y con mayor proyección para el título. Hasta la fecha, no ha surgido ningún prototipo, versión beta o build jugable de esta adaptación para Sega Saturn, ni se han filtrado detalles técnicos o de desarrollo. La información pública sobre este port cancelado sigue siendo muy escasa, por lo que se mantiene como una curiosidad casi desconocida dentro de la historia temprana de la saga Grand Theft Auto. Bueno. Antes de comenzar con el nivel 2, quiero poner 4 casos de 2 seguidores, que me comentaron en videos pasados. Así que ahí les van. Club Penguin. Elite Penguin Force fue un videojuego para Nintendo DS, basado en el famoso mundo virtual Club Penguin. Desarrollado por First Playable Productions y lanzado entre 2008 y 2009, contó con 2 misiones descargables exclusivas: The Puzzle Pranksters y Special Message from a Antarctic. Ambas solo podían obtenerse conectando la consola a internet a través del servicio Nintendo Wi-Fi Conexión.
Tras el cierre definitivo de este servicio en 2014, las misiones quedaron oficialmente inaccesibles, convirtiéndose en contenido perdido y muy buscado por la comunidad. La misión a Special Message from Aunt estuvo disponible desde el lanzamiento del juego, aunque en realidad no era una misión propiamente dicha, sino un breve diálogo con el personaje Tia Arctic que anunciaba futuros contenidos descargables. Fue reemplazada el 9 de noviembre de 2009 por la misión That Puzzle Pranksters, lo que hizo que la primera se volviera aún más difícil de recuperar. Quienes ya habían descargado estas misiones podían compartirlas mediante conexión local entre consolas, pero con el paso del tiempo los archivos de guardado que las contenían se hicieron extremadamente raros. El rescate de este contenido perdido se produjo gracias al esfuerzo de preservación de la comunidad. El 19 de mayo de 2019, el usuario Kirkapas publicó en el foro GBAtemp un archivo de guardado que incluía la misión That Puzzle Pranksters. Meses después, el 19 de diciembre del mismo año, el mismo usuario completó la preservación, subiendo ambas misiones a Archive.org, asegurando así que este pedazo de la historia de Club Penguin no se perdiera para siempre. Cars Fast Lightning fue un juego de carreras desarrollado por Gameloft para dispositivos iOS, Android y Windows Phone, lanzado el 9 de octubre de 2014. El juego contó con 4 versiones principales: la versión inicial, la versión navideña de 2014, la versión Ice Racers y la versión Neon Racers. La actualización navideña de 2014, conocida como V1.1.0G, perdió todos sus datos a partir de 2020, cuando Gameloft cerró definitivamente los servidores del juego. Debido a la pérdida de estos datos, no existe ningún archivo ACK de esa versión, olvídelo, ya lo encontraron pibes. Espía contra Espía fue un juego planeado para la GameCube, pero aunque sí se mostró en otras plataformas, nunca llegó a publicarse en dicha consola. En su modo para un solo jugador, el jugador podía elegir entre espía negro o espía blanco para completar diversas misiones que incluían acertijos y enfrentamientos contra varios enemigos controlados por inteligencia artificial, incluido el espía contrario. La historia fue concebida como una versión extendida del dibujo animado de los años 60, pero con un enfoque moderno. La elección del espía no alteraba el desarrollo de la campaña, ya que en ambos casos se recibían las mismas armas, artilugios y misiones. La cancelación del lanzamiento en GameCube se atribuye a la recepción poco favorable del juego en otras plataformas, pues obtuvo críticas mixtas en Xbox y evaluaciones negativas en PlayStation 2. Se considera que Nintendo no quiso arriesgarse a recibir reseñas igualmente desfavorables, lo que llevó a que el proyecto no avanzara para esa consola. Durante el desarrollo de Crash 2 Insanity, se había considerado lanzar una versión del juego para la GameCube. Las razones oficiales de su cancelación nunca fueron reveladas, aunque el medio IGN especuló que la decisión pudo deberse al bajo rendimiento comercial que otros títulos de Vivendi Games habían tenido en esa plataforma. Como consecuencia, el juego terminó publicándose únicamente para PlayStation 2 y Xbox. A pesar de esto, existen intentos no oficiales realizados por aficionados para hacer funcionar el juego en una GameCube real, los cuales han demostrado ser completamente viables. Se sabe también que la versión destinada a GameCube fue descartada desde la etapa conceptual, probablemente debido al desempeño insatisfactorio de otros juegos de Vivendi Universal en dicha consola. Pac-Man Ghost Zone fue un videojuego de plataformas en 3D para PlayStation desarrollado por Namco Home Tech en 1997, pero que terminó siendo cancelado por problemas internos de la compañía y preocupaciones sobre su calidad. La historia seguía a un niño que, tras burlarse del clásico Pac-Man en una arcade, es absorbido por la máquina y transformado en Pac-Man. Para escapar, debía recorrer 14 mundos y derrotar al villano principal, el Ghost Lord. El juego utilizaba controles tipo tanque, similares a Bubsy 3D, y muchos niveles se encontraban incompletos. El proyecto fue cancelado tras una mala reacción del entonces presidente de Namco, Masaya Nakamura, quien criticó duramente el gameplay.
Aunque permitió continuar brevemente el desarrollo, este fue apresurado y casi todo el equipo fue despedido. El proyecto se rehizo desde cero y finalmente se lanzó en 1999 como Pac-Man World. Actualmente, el juego se considera perdido, aunque se han recuperado prototipos, recursos gráficos y material promocional, incluyendo una demo mostrada en el E3 de 1997. GoldenEye 007 para Virtual Boy fue un videojuego nunca lanzado, planeado para coincidir con la salida del propio Virtual Boy y de otra versión de GoldenEye 007, que originalmente se desarrollaba para Super Nintendo. Se desconoce quién estaba a cargo del desarrollo, ya que Rare negó su participación, y es posible que Nintendo lo desarrollara internamente. A diferencia del famoso juego de Nintendo 64, esta versión no iba a ser un shooter en primera persona, sino un juego de acción y carreras, según las pocas capturas y descripciones disponibles. El proyecto fue cancelado cuando Nintendo decidió eliminar su catálogo de juegos para Virtual Boy en 1996, debido al fracaso comercial de la consola. Actualmente, el juego se considera completamente perdido, ya que solo existen 2 imágenes promocionales y un breve texto publicitario. No se han encontrado prototipos ni ROMs. En 1991, la revista italiana The Games Machine publicó un artículo en el que se mencionaba un posible port de Sonic Erizo para computadoras domésticas, especialmente para Commodore Amiga. El proyecto estaría a cargo de la distribuidora US Gold y su lanzamiento estaba previsto tentativamente para junio de 1992. Sin embargo, el juego nunca llegó a publicarse, y se cree que la cancelación pudo deberse a desacuerdos entre Sega y US Gold, aunque no existe una confirmación oficial. Hasta la fecha, solo se conocen 2 capturas de pantalla asociadas a este port, ambas obtenidas del artículo original de The Games Machine. A partir de estas imágenes, se especula que el juego no habría sido una conversión directa del original de Mega Drive, sino que contaría con diseños de niveles completamente nuevos o incluso escenarios inéditos, de manera similar a lo ocurrido con la versión de Game Gear. Además, la pantalla de título muestra el diseño americano de Sonic, en lugar del diseño japonés utilizado en otros materiales promocionales de la época. No obstante, la autenticidad de estas capturas ha sido puesta en duda. La revista española Superjuegos publicó imágenes completamente distintas de este supuesto port, lo que generó inconsistencias visuales entre las fuentes. A esto se suma que el usuario Rakar, en el foro Sony 6, compartió capturas de una demo fechada en junio de 1992, las cuales también difieren de las mostradas por The Games Machine. Debido a estas contradicciones y a la ausencia de prototipos, builds jugables o ROMs conocidas, el estado del proyecto sigue siendo incierto. Talking Zombatar, también conocido como PBZ Presents. Talking Zombatar fue un spin-off planeado de la popular franquicia de juegos móviles Plantas contra Zombies, anunciado oficialmente el 26 de julio de 2012. El proyecto estaba siendo desarrollado en gran parte por una compañía china no identificada, bajo la supervisión de PopCap Games. El juego estaba inspirado en el éxito de aplicaciones como Talking Tom. La experiencia giraría en torno a un zombie en 3D, el enemigo principal de la saga, con el cual el jugador podría interactuar de distintas maneras. Entre las funciones planeadas se incluían la capacidad de repetir la voz del jugador con un estilo zombificado, hacerlo bailar, así como tomar fotos y grabar videos con el personaje. Además, los jugadores podrían obtener recompensas diarias y personalizar al zombie con distintos atuendos y accesorios, siguiendo el tono humorístico característico de la serie. A pesar de que el proyecto parecía encontrarse en una fase avanzada de desarrollo, llegando incluso a contar con un tráiler oficial, ser presentado en la conferencia Casual Connect 2012 y tener un lanzamiento planeado para pocos meses después de su anuncio, Talking Zombatar nunca fue publicado. Durante varios años, las razones de su cancelación permanecieron desconocidas. No fue sino hasta el 5 de mayo de 2021 cuando se esclareció el motivo, luego de que el youtuber El Sombrío contactara a Allen Murray, ex empleado de PopCap Games durante el periodo de desarrollo de la aplicación.
Según Murray, el juego tuvo una recepción negativa en evaluaciones internas, principalmente porque se consideró que carecía de profundidad y funcionaba más como una curiosidad o novedad que como una experiencia sólida. Debido a esto, PopCap decidió que no valía la pena lanzarlo al público. En cuanto a su disponibilidad, fuera del tráiler oficial, no se ha filtrado ni publicado ningún otro material relacionado con Talking Zone Avatar. Hasta el momento, se desconoce si existe alguna build jugable del proyecto o si estas fueron eliminadas por completo. Bubsy 2 es la segunda entrega de la serie Bubsy. Fue lanzado originalmente para Super Nintendo y Sega Genesis el 28 de octubre de 1994, seguido por una versión para Game Boy en 1995 y un relanzamiento para PC el 17 de diciembre de 2015. La recepción inicial del juego fue similar a la de su predecesor. Recibió críticas positivas en su lanzamiento, aunque con el paso del tiempo la percepción general de la saga, especialmente de sus títulos de los años 90, se ha vuelto considerablemente más negativa. Durante el desarrollo de Bubsy 2, se trabajó en una versión adicional destinada a la consola portátil Sega Game Gear, la cual nunca llegó a publicarse. De acuerdo con el material disponible, esta versión parecía ser una adaptación directa del port de Game Boy, pero con gráficos a color. Si bien el juego de Game Boy puede verse en color al ejecutarse mediante el Super Game Boy, esta colorización es bastante básica, ya que aplica un tono rojizo general. En contraste, la versión de Game Gear mostraba una paleta de colores más elaborada, lo que sugiere un trabajo adicional de adaptación visual. Más allá de esto, no se conoce información detallada sobre el desarrollo del port para Game Gear. La única evidencia de su existencia consiste en varias capturas de pantalla publicadas en los foros de Nintendo AEG y SMS Power. Estas imágenes fueron compartidas por un usuario conocido como Steven78, quien afirmó poseer el ROM prototipo, junto con otros juegos inéditos. Con el paso del tiempo, el usuario original dejó de participar en los foros y no ha mostrado actividad desde 2017, lo que ha reducido considerablemente las posibilidades de obtener nueva información o de que el prototipo sea liberado. Hasta el momento, el port de Bubsy 2 para Game Gear nunca ha sido publicado, ya que la persona que posee la ROM ha decidido no compartirla. A pesar de ello, algunos entusiastas consideran que aún existe una ligera posibilidad de que el prototipo salga a la luz, ya sea de forma oficial o no oficial, especialmente tras el renovado interés en la franquicia generado por el lanzamiento de Bubsy. The Wolies Strike Back para PS4 y PC el 31 de octubre de 2017. Glover fue un videojuego de plataformas desarrollado en 1998 por Interactive Studios y Hasbro Interactive, lanzado principalmente para Nintendo 64, además de otras plataformas. El juego recibió críticas mayormente positivas y obtuvo buenas ventas, lo que llevó al anuncio oficial de una secuela en 1999. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una fase avanzada de desarrollo, Glover 2 terminó siendo cancelado. El título estaba planeado para lanzarse en Nintendo 64, PlayStation y Dreamcast. En cuanto a la jugabilidad, Glover 2 no se alejaba demasiado del juego original. Se planeaba reutilizar la mayoría de los movimientos y mecánicas del primer título, aunque se introducirían 5 trucos completamente nuevos. Además, los desarrolladores pretendían crear entornos más interactivos, así como añadir un modo multijugador, el cual permitiría seleccionar nuevos personajes, ampliando la experiencia respecto al juego original. La cancelación del proyecto se debió principalmente a malas decisiones financieras por parte de Hasbro Interactive. Tras el éxito comercial del primer Glover, la compañía decidió producir y distribuir una cantidad excesiva de copias, muchas de las cuales no lograron venderse. Estas pérdidas económicas provocaron que la secuela fuera cancelada de manera casi inmediata, a pesar de su progreso en desarrollo. En cuanto a su disponibilidad, en 2011 el sitio web NESworld logró adquirir lo que inicialmente se creía que era un prototipo del primer Glover, comprado junto con otro prototipo a un coleccionista. Sin embargo, tras probarlo, se descubrió que en realidad se trataba de una beta jugable de Glover 2.
Posteriormente, esta ROM se filtró en internet, permitiendo a los jugadores experimentar una versión temprana del juego cancelado. De acuerdo con declaraciones de un desarrollador, Glover 2 se encontraba en una etapa de producción bastante avanzada, lo que sugiere que la beta filtrada no incluye todas las mecánicas nuevas planeadas. Según Nesworld, la ROM era razonablemente jugable, aunque carecía de una pantalla de título y presentaba diversos elementos incompletos, lo que indica que no representaba el estado final del proyecto. Aún así, ya existía material publicitario del juego en el momento de su cancelación. En años recientes, la empresa Golden Mushroom Studio afirmó que estaba finalizando el desarrollo de Glover 2 para hacerlo jugable en Nintendo Switch. No obstante, estas afirmaciones resultaron ser fraudulentas, ya que la compañía no poseía los derechos de autor de la franquicia. Esto derivó en un conflicto legal con Pico Interactive, quienes son los actuales propietarios de la marca Glover. Looney Tunes. Space Race fue un videojuego de carreras futuristas originalmente planeado para la consola Nintendo 64, con un lanzamiento estimado entre 1999 y el año 2000. El proyecto fue anunciado en 1998 por la empresa Infogrames, poco después de adquirir los derechos de la franquicia Looney Tunes, y su desarrollo inicial estuvo a cargo del estudio poco documentado Niuebusa. Sin embargo, el desarrollo avanzó lentamente y el mercado de juegos de carreras tipo kart ya se encontraba altamente saturado. Debido a estos factores, Infogrames decidió cancelar la versión de Nintendo 64 sin un anuncio oficial. Posteriormente, el proyecto fue transferido a Infogrames Melbourne House, donde el juego fue completamente reconstruido y adaptado para la consola Sega Dreamcast, abandonando casi por completo el material original. La versión cancelada para Nintendo 64 incluía varias características que no llegaron a la versión final, como un mayor número de armas, pistas inspiradas en caricaturas clásicas, personajes jugables descartados y una historia más elaborada centrada en Marvin el Marciano como antagonista principal. En la actualidad, la existencia de esta versión solo está respaldada por capturas publicadas en revistas especializadas y un breve video promocional en formato VHS. No se conoce la existencia de prototipos jugables. BBC Booted fue un videojuego arcade del género beat'em up desarrollado por Atari en 1996, basado en la popular serie animada de MTV. El juego utilizaba hardware basado en la consola de Panasonic 3DO y tomaba inspiración directa del humor de la caricatura, permitiendo a los jugadores cooperar o enfrentarse entre sí en situaciones absurdas y violentas, fieles al tono original de la franquicia. Durante su desarrollo, el juego tuvo una recepción interna negativa en sus pruebas, y únicamente 4 de los 6 niveles planeados llegaron a completarse. A esta mala evaluación se sumó la adquisición de Atari por parte de Midway, lo que provocó la cancelación inmediata de múltiples proyectos en curso, incluido este título. En 1999, aproximadamente 12 máquinas prototipo del juego fueron vendidas en una subasta organizada por MTV años más tarde. Algunas de estas unidades fueron exhibidas públicamente en el evento California Extreme entre 2007 y 2013. En 2016, el arcade Galloping Ghost logró restaurar uno de los prototipos, haciéndolo nuevamente jugable, aunque se negaron a liberar la ROM al público. Desde entonces, han surgido testimonios de otros prototipos en manos privadas, pero ningún prototipo ha sido subido a internet. Mario Takes America fue un videojuego educativo planeado en 1992 para el sistema CD de Philips, desarrollado por el estudio canadiense Cygam. El proyecto fue presentado directamente a Philips y recibió financiamiento inicial debido al interés de la compañía en utilizar al personaje de Mario dentro de su plataforma multimedia. El juego tenía como premisa a Mario llegando a Nueva York y viajando por distintas regiones de Estados Unidos en varios medios de transporte, con el objetivo final de llegar a Hollywood para protagonizar una película.
El título iba a utilizar video de acción real mediante Full Motion Video, con grabaciones realizadas desde helicópteros, automóviles y lanchas rápidas, combinadas con sprites y animaciones en 2D inspiradas en los dibujos animados de Mario de principios de los años 90. Ante la posibilidad de perder la licencia de Mario, los desarrolladores prepararon personajes alternativos como Sonic y dos figuras originales llamadas Metal y Heavy, los cuales fueron programados como reemplazos de emergencia dentro del juego. Sin embargo, el uso intensivo de video saturaba gravemente la memoria del CDI, provocando un rendimiento deficiente. Debido al lento progreso del desarrollo y a los problemas técnicos, Philips decidió retirar el financiamiento. Poco después, Sega canceló el proyecto y la empresa se declaró en bancarrota. Tras la cancelación, todos los materiales del juego fueron confiscados por el Banco Imperial Canadiense del Comercio. Aunque existe material en formato VHS en manos de un desarrollador, este no ha sido publicado por respeto a la familia del productor original. Kirby Bowl 64 fue un videojuego cancelado de la franquicia Kirby, planeado para la consola Nintendo 64 como secuela directa de Kirby's Dream Course de Super Nintendo. El título buscaba trasladar la jugabilidad del original a un entorno completamente tridimensional, aprovechando las capacidades técnicas de la nueva consola. El juego mantenía la mecánica principal basada en el control por turnos y el desplazamiento estratégico de Kirby dentro de escenarios flotantes. A diferencia del título de Super Nintendo, Kirby Bowl 64 iba a incluir gráficos en 3D, un modo para un solo jugador y multijugador de hasta 4 participantes, donde varios Kirbys de distintos colores competían por empujar a sus rivales fuera del tablero para obtener puntos antes de que terminara el tiempo. También se observa a Kirby deslizándose sobre una tabla similar a una de surf, una idea que más tarde influiría en el desarrollo de Kirby Air Ride. El proyecto comenzó su desarrollo en 1994, durante las primeras etapas del Nintendo 64, conocido inicialmente como Ultra 64. Fue anunciado oficialmente en 1995 y recibió atención en revistas especializadas, además de contar con una demostración pública. Sin embargo, en 1996 el juego fue cancelado en una fase temprana debido a retrasos en el diseño y a la falta de ideas claras para continuar el proyecto. Tras su cancelación, el concepto fue reemplazado por Kirby Air Ride para Nintendo 64, el cual también sería cancelado y posteriormente retomado para Nintendo GameCube en el año 2003. Hasta la fecha, no existe ninguna versión jugable de Kirby Bowl 64, y el único material conservado consiste en un tráiler promocional y algunas imágenes del juego. Metallica. El juego, también conocido como Damage Incorporated The Game, fue un videojuego de conducción y disparos en mundo abierto cancelado en 2005, creado por Black Label Games y desarrollado por Vivendi Universal Games para PlayStation 2, Xbox y PC. El juego iba a contar con música y temáticas de la banda de heavy metal Metallica. Un tráiler del juego fue lanzado como un archivo MOV incluido en el CD del álbum St. Anger de la banda, publicado en 2003. El desarrollo fue cancelado en algún momento a finales de 2004. En 2010, el vocalista y guitarrista rítmico de la banda, James Hetfield, confirmó que el juego efectivamente había sido cancelado. También confirmó que existieron planes para un remake del juego para la PlayStation Portable alrededor del inicio de la vida de la plataforma, pero este también fue cancelado. A mediados de 2011, Metallica lanzó parte del arte conceptual del juego, y también ha surgido en YouTube algo de material beta con jugabilidad. Se desconoce si el juego será retomado alguna vez, pero por ahora parece que no será así. Plantas vs Zombies fue un videojuego sin título oficial que estuvo en desarrollo entre 2016 y 2017 y que terminó siendo cancelado sin anuncio previo. La franquicia, creada por PopCap Games en 2009, había alcanzado gran popularidad durante la década de 2010, lo que llevó a Electronic Arts a intentar expandirla con nuevos proyectos. Tras el cierre de Visceral Games, estudio que trabajaba en un videojuego de Star Wars, parte del desarrollo fue trasladado a Electronic Arts Vancouver.
En ese periodo se confirmó que dicho estudio estaba trabajando en un nuevo juego de Plantas contra Zombies, el cual nunca recibió un nombre oficial y por ello es identificado simplemente por el nombre de la franquicia. La información disponible indica que el juego iba a contar con gráficos en 3D y estaría destinado a PlayStation 4 y Xbox One. El desarrollo estuvo a cargo de EA Vancouver, con participación de PopCap Vancouver, que funcionaba como un equipo reducido dentro del mismo estudio. Debido a su cancelación temprana y silenciosa, los detalles del proyecto son limitados y en algunos casos confusos. Años después, en 2022, EA reveló nueva información y material del proyecto, conocido internamente como Project Hot Tub. El juego presentaba una historia protagonizada por dos hermanos, Eddie y Tessa, quienes defendían la ciudad ficticia de Neighborville de una invasión zombie. Se mostraron artes conceptuales y fragmentos de jugabilidad que confirmaban que el proyecto se encontraba en una etapa avanzada. El juego fue cancelado porque Electronic Arts decidió priorizar recursos en otro título de Star Wars, el cual irónicamente también terminó siendo cancelado. Mucha lucha. Misterioso Grande fue un videojuego de peleas en 3D basado en la serie animada Mucha Lucha de Warner Bros., planeado para lanzarse en 2004 en PlayStation 2. El desarrollo estuvo a cargo de Backbone Entertainment, mientras que Ubisoft sería la encargada de su publicación. El juego se encontraba en una etapa avanzada de desarrollo cuando Ubisoft decidió abandonar el proyecto. Backbone Entertainment intentó conseguir otra distribuidora, pero no lo logró debido a la baja audiencia que la serie estaba teniendo en ese momento, lo que redujo el interés comercial en el videojuego. La jugabilidad estaba inspirada en Power Stone de Sega Dreamcast, con combates dinámicos de hasta 4 jugadores simultáneos en escenarios cerrados, como una escuela o una arena de lucha. El título iba a contar con una gran cantidad de personajes jugables de la serie, incluyendo a Ricochet, Buena Niña, Penny Plutonio, Pequeña Patata Jr., Minotauro, Libélula, Máscara Khan y el propio Misterioso Grande, entre otros. A pesar de que el juego estaba casi terminado, muy poco material ha salido a la luz. Actualmente solo existen un par de imágenes y algunos fragmentos de demostración provenientes de portafolios de animadores que trabajaron en el proyecto. No se sabe si alguna versión jugable del juego aún existe. Return of Donkey Kong fue un videojuego planeado para la NES que habría formado parte de la popular franquicia Donkey Kong, pero que nunca llegó a publicarse. La existencia del juego se mencionó por primera vez en 1987 en la oficial Nintendo Player's Guide, donde fue listado como un próximo lanzamiento. Más tarde, en 1988, volvió a aparecer mencionado en la revista Nintendo Fan Club. No está claro si el juego llegó a entrar en desarrollo o si solo fue planeado y cancelado antes de comenzar su producción. Según la información disponible en anuncios de la época, el jugador controlaría a Donkey Kong, quien podría lanzar barriles, de manera similar a los juegos arcade originales. Sin embargo, no existen imágenes ni material visual conocido del juego. La última mención oficial ocurrió en mayo de 1988, cuando Nintendo anunció que el título no sería lanzado ese año. Al mismo tiempo, la compañía informó que dejaría de producir varios juegos tempranos de NES, como Donkey Kong Jr. y Donkey Kong 3, los cuales serían reemplazados por un cartucho recopilatorio llamado Donkey Kong Classics. A pesar de su cancelación, un kit de ventas de Nintendo reveló que el juego tenía asignado el código de producto NES-RD, lo que confirma que el proyecto al menos fue considerado oficialmente. Sword Quest Airworld fue un videojuego planeado para Atari 2600 en 1983, parte de la ambiciosa serie Sword Quest creada por Atari. Esta serie estaba ligada a un concurso que combinaba videojuegos y cómics, en el que los jugadores debían resolver acertijos para ganar premios físicos extremadamente valiosos. Los juegos planeados eran Earthworld, Fireworld, Waterworld y Airworld, pero este último fue cancelado debido a la crisis del videojuego de 1983. El concurso ofrecía premios cada uno valuado en $25,000 de la época, y una recompensa final aún mayor: la espada de la hechicería suprema.
Los primeros concursos se realizaron con éxito, pero cuando Atari entró en problemas financieros, el nuevo presidente canceló el proyecto. Waterworld tuvo un lanzamiento limitado, pero Airworld y la competencia final nunca se llevaron a cabo. El desarrollo de Airworld estuvo a cargo de Todd Friede, conocido por su trabajo en Pac-Man para Atari 2600. El juego iba a basarse en el I Ching, un sistema de adivinación, y presentaría una fase de vuelo con 64 hexagramas que llevarían a distintos minijuegos. Sin embargo, el proyecto resultó demasiado ambicioso y solo llegó a completarse alrededor de un 20%, quedando en estado de prototipo no jugable. El cómic asociado tampoco pasó de la etapa de guión. Con el paso del tiempo, los prototipos y el código fuente del juego se perdieron, y surgieron múltiples fraudes con supuestos cartuchos e imágenes falsas. Años después, como parte del 50 aniversario de Atari en 2022, la compañía lanzó una colección que incluyó una versión reimaginada de Airworld. Lego es una empresa danesa fundada en 1932, reconocida mundialmente por sus bloques de construcción y por su fuerte presencia en la industria de los videojuegos. En este ámbito, ha trabajado principalmente con TT Games, estudio británico subsidiario de Warner Bros. Responsable de exitosos títulos basados en franquicias como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, Indiana Jones y otras. En marzo de 2023 se filtró información sobre varios proyectos de videojuegos de Lego que fueron cancelados antes de llegar a desarrollarse por completo. Estas cancelaciones se debieron a que TT Games decidió priorizar otros proyectos más importantes para la compañía, especialmente tras el lanzamiento de Lego Star Wars, The Skywalker Saga y su contenido descargable, como el DLC basado en The Mandalorian. La filtración reveló la existencia de 4 proyectos, de los cuales se conocen 3 nombres clave. El primero, Proyecto Marley, habría sido un gran crossover entre varias franquicias de Disney, incluyendo El Libro de la Selva, El extraño mundo de Jack, Maléfica, Los Muppets y Toy Story. El segundo, Proyecto Lego X, era un port de Lego Worlds para dispositivos móviles. El tercero, Proyecto Cosmic, estaba relacionado con un juego de Guardianes de la Galaxia, que supuestamente incluiría personajes como Nova y Adam Warlock. Aunque estos proyectos nunca se anunciaron oficialmente ni avanzaron demasiado en su desarrollo, su filtración confirmó que existieron planes ambiciosos que finalmente fueron descartados. Resident Evil Portable fue un videojuego de la saga Resident Evil anunciado por Capcom en la E3 de 2009 como un título exclusivo para PSP. A diferencia de otras entregas, no iba a ser un remake ni una secuela, sino una historia completamente nueva, descrita por Capcom como una experiencia distinta a los demás juegos de la serie. Durante su anuncio se mencionó que el juego estaba pensado para la tercera revisión de la PSP, e incluso se realizó una pequeña encuesta sobre quién podría ser el protagonista. Sin embargo, no se mostraron imágenes ni detalles de jugabilidad, y el anuncio terminó de forma repentina sin más información. En 2010, Amazon llegó a listar el juego con una fecha de lanzamiento para septiembre de ese año, pero el día pasó sin novedades y Capcom nunca hizo declaraciones oficiales. Desde entonces, no han aparecido materiales, testimonios de desarrollo ni arte conceptual. Garfield fue un videojuego inacabado desarrollado para la Atari 2600, basado en la popular franquicia Garfield. El juego nunca se lanzó de manera oficial, debido a la crisis de los videojuegos de 1983, la cual provocó la cancelación de numerosos proyectos de Atari, incluyendo otra versión de Garfield planeada para la Atari 5200. En el juego, el jugador controlaba a Garfield con el objetivo de encontrar a Nermal, mientras evitaba a Odie. La jugabilidad consistía en saltar vallas, esquivar macetas y avanzar por distintas áreas como patios y azoteas, enfrentándose a múltiples obstáculos antes de rescatar a Nermal. Debido a que el juego no estaba terminado, las pantallas se reiniciaban y aparecían en un orden diferente. Años después, la ROM del prototipo pudo distribuirse con el permiso de Jim Davis, creador de Garfield. Bob Esponja.
Criatura del crustáceo cascarudo es un videojuego de acción y aventura basado en la serie animada estadounidense Bob Esponja, lanzado en 2006 para GameCube, Wii, Play 2, Game Boy Advance, Nintendo DS y PC. El desarrollo estuvo a cargo de Blitz Games para las versiones de consolas de sobremesa y WayForward Technologies para las portátiles, mientras que THQ se encargó de su publicación. El juego también estuvo planeado para ser adaptado a otras plataformas como la Xbox original, Xbox 360, PlayStation 3 y PSP, pero estos ports fueron cancelados por razones desconocidas. Sin embargo, en el sitio de Cutting Room Floor se encontró texto sin usar dentro de los archivos del juego, incluyendo referencias a mensajes de guardado para Xbox, lo que sugiere que al menos una versión para esta consola llegó a estar en desarrollo. Hasta la fecha, no se han encontrado capturas de pantalla, vídeos ni versiones jugables de estas adaptaciones canceladas. Spot Ghost of Hollywood es un videojuego de plataformas de 1995 lanzado por Virgin Interactive para Sega Genesis, Sega Saturn y PlayStation. Es la secuela del juego de 1993 Cool Spot. También se encontraba en desarrollo una versión para Super Nintendo, pero fue cancelada. Según una entrevista con el programador Ed McMinn, el juego estaba terminado y listo para ser aprobado por Nintendo, pero Virgin lo canceló porque no creían que pudieran vender el mínimo requerido para esa versión. Solo se sabe que existen dos prototipos de la versión de Super Nintendo. Uno subido en 2014 supuestamente era una versión temprana, mencionada en un hilo del foro Nintendo AG que desde entonces fue eliminado, y el otro, de fecha desconocida, era una versión posterior que parecía estar incompleta, IA de enemigos deficiente o ausente, etc. Ambos prototipos no tenían la intención de subir las ROM en línea, lo que significa que seguía siendo inaccesible para el público general. El 20 de julio de 2018, una subida de la ROM de un prototipo temprano fue liberado por SNES Central. AC/DC Defensores del Metal, es un videojuego cancelado y nunca lanzado que estaba planeado para la consola Atari Jaguar, con una fecha de salida programada para el 20 de abril de 1994. El juego estaba basado directamente en la legendaria banda australiana de hard rock AC/DC, aprovechando su imagen, estética y música como eje central de la experiencia. Aunque el videojuego llegó a ser propuesto formalmente, no se conoce la existencia de ninguna ROM, prototipo jugable ni material ejecutable del título. Sin embargo, sí se conserva un documento de propuesta, el cual confirma que el proyecto estuvo en una etapa temprana de planificación y que existió la intención real de llevarlo a desarrollo. Sport 5 fue un multicard deportivo sin licencia cancelado para Sega Genesis y Super Nintendo, desarrollado por Farsight Technologies y planeado para ser publicado por Active Enterprises, la misma compañía detrás de Action 52. El juego fue mencionado por primera vez en el CES de 1994, donde apareció en una lista confidencial de precios, aunque nunca se confirmó su fecha de lanzamiento ni su costo. Iba a incluir 5 juegos deportivos, pero se desconoce cuáles. Según declaraciones posteriores, el desarrollo estaba en un estado muy temprano y apenas era jugable, y tras problemas entre Farsight y Active Enterprises, el proyecto fue cancelado. Hasta hoy, no se conocen prototipos, imágenes ni vídeos del juego. Cabal es un videojuego arcade lanzado en 1988 por TAD Corporation y publicado por distintas compañías según la región. Se planeó un port para Atari Lynx, pero fue cancelado, y durante años se desconoció qué tan avanzado estaba su desarrollo o si llegó a producirse algún prototipo. Solo se conocía una captura de pantalla y no existía algún prototipo jugable en línea. Sin embargo, el 12 de octubre de 2022, el juego fue encontrado por Hayden Palace en un disquete de desarrollo, confirmando que el port llegó a existir en una etapa temprana. Road Rash es un port cancelado para Super Nintendo del videojuego original de 1991, lanzado para Sega Genesis.
El proyecto fue desarrollado principalmente por el programador David Galloway en Electronic Arts Canadá durante algunos meses alrededor de 1992, pero terminó siendo cancelado debido a graves problemas técnicos, especialmente el mal rendimiento del escalado de sprites en el hardware del SNES. A diferencia de Genesis, la arquitectura por bitplanes y el bus de memoria de 8 bits del Super Nintendo hacían que estas operaciones fueran muchas veces más lentas, volviendo el juego prácticamente injugable. Aunque Galloway llegó a obtener un prototipo funcional gracias a una técnica de optimización que recibió demasiado tarde, el proyecto ya había sido descartado por la gerencia y él fue reasignado a otros trabajos. A lo largo de los años hubo menciones aisladas de un posible port, incluso bajo el nombre Super Road Rash, pero nunca se confirmó relación directa con este desarrollo. No se conocen prototipos, materiales existentes del juego. Devil fue una aplicación móvil basada en la serie animada francesa Oggy y las cucarachas, creada por Pavan Rator. Aunque tomaba como base directa al personaje de Oggy, dentro del juego se le renombró como Devil, probablemente para evitar problemas directos de licencias, aunque esto no fue suficiente a largo plazo. La app mostraba a Devil Oggy en un entorno doméstico simple, que parecía ser una sala de estar o una cocina, con un estilo visual básico y animaciones sencillas. El juego fue publicado en septiembre de 2014 y estuvo disponible durante poco más de 2 años, hasta que fue retirado el 17 de noviembre de 2016, muy probablemente debido a reclamos de derechos de autor por parte de Xylam, la empresa propietaria de la franquicia original. En cuanto a la jugabilidad, era extremadamente simple y pensada para sesiones rápidas. Según la descripción oficial, el objetivo consistía en poner el dedo en la boca de Oggy bueno Devil antes de que la cerrara, funcionando como un juego de reflejos y tiempo de reacción. No se conocen modos adicionales, niveles avanzados ni sistemas de puntuación complejos, lo que sugiere que se trataba de un proyecto pequeño o experimental. Tras su eliminación, la aplicación pasó a considerarse perdida, pero gracias a sitios de terceros, se puede descargar, aunque ¿quién se va a descargar esta madre? Faster, Harder, More Challenging Qbert es un videojuego arcade cancelado que sería lanzado en 1983 por la compañía estadounidense Milestar. Se trata de una versión alternativa del clásico Qbert, creada para ofrecer una experiencia mucho más rápida y difícil. Aunque el juego fue producido comercialmente, hoy en día es considerado extremadamente raro y suele catalogarse dentro del ámbito del Lost Media parcial, debido a la escasez de máquinas conocidas. La jugabilidad es similar a la del Qbert original. El jugador debe saltar sobre todos los cubos de una pirámide para cambiar su color al correcto, evitando enemigos como Cole. No obstante, esta versión introduce varias diferencias importantes, como plataformas que cambian de posición, una velocidad de juego considerablemente mayor y rondas de bonificación adicionales después de los niveles 2 y 5. También es posible usar ciertas plataformas para volver a la parte superior de la pirámide o provocar que algunos enemigos caigan al vacío. Según registros de preservación arcade, solo se conocen 4 ejemplares del juego en manos de coleccionistas activos. De estos, uno corresponde a una máquina original dedicada, otro es una conversión montada en un gabinete distinto y 2 existen únicamente como placas de circuito. Al final, un ex empleado de Milestar publicó el juego en internet. Glover fue un port cancelado para teléfonos móviles Java que buscaba adaptar el videojuego Glover de 1998. Esta versión habría sido un remake en 2D, diseñado para recrear la mayor parte posible del juego original dentro de las limitaciones técnicas de los celulares antiguos. No está confirmado si el desarrollo llegó a una etapa avanzada o si existió una versión jugable. Sin embargo, en 2024 el exartista de Ocean Software Bill Arbison compartió material gráfico temprano, incluyendo sprites, tilsets y pantallas de mapas, lo que sugiere que el proyecto al menos llegó a una fase inicial de desarrollo. Hasta el momento, no se conoce ningún ejecutable, demo o build funcional, por lo que el juego es considerado parcialmente perdido.
Hasbro's NetJet fue un sistema creado por Tiger Electronics en 2007 y que estuvo activo hasta 2009. No era una consola tradicional ni un dispositivo plug and play, ya que necesitaba conectarse por USB a una computadora con acceso a internet para poder funcionar. El NetJet actuaba al mismo tiempo como control, consola y sistema de protección contra copias, ya que sin el dispositivo y la conexión en línea no era posible jugar. La mayoría de sus juegos estaban basados en caricaturas populares como Los Padrinos Mágicos, Mickey y Mandy, Bob Esponja, Transformers y otras. Para jugar, los usuarios debían comprar una llave de juego física, introducirla en el dispositivo y descargar los archivos desde internet. Aunque los juegos se guardaban en la computadora, siempre era necesario usar la llave y estar conectado en línea, lo que hizo que el sistema dejara de funcionar por completo cuando los servidores cerraron. Tras la descontinuación oficial en 2009, todos los juegos de NetJet quedaron inutilizables, ya que dependían totalmente de los servicios en línea. Algunos títulos exclusivos del sistema nunca se han recuperado. Viernes 13 fue un videojuego planeado y posteriormente cancelado para la Atari 2600, basado en la película de terror de 1980 del mismo nombre. El título fue anunciado en 1983 por Sega, como parte de una serie de videojuegos basados en licencias de Paramount Pictures, junto a otros proyectos similares que tampoco llegarían a concretarse. A pesar del anuncio oficial, el juego nunca pasó a una etapa conocida de desarrollo público, y no existe evidencia de prototipos, material jugable, capturas de pantalla o código fuente. Tampoco está claro si el proyecto llegó a ser programado o si fue cancelado en una fase muy temprana, posiblemente incluso antes de iniciar su desarrollo formal. Como resultado, no se lanzó el videojuego para Atari 2600. Años más tarde, la franquicia sí recibiría adaptaciones en otros sistemas, incluyendo un videojuego para computadoras domésticas en 1985 y el conocido título para Nintendo Entertainment System en 1989, desarrollado por LJN. Sin embargo, estos juegos no guardan relación directa con el proyecto cancelado de 1983. Miss Pac-Man Twin es una versión modificada de Miss Pac-Man creado por Susilo en 1993. En este juego, dos jugadores pueden jugar al mismo tiempo, siendo el segundo jugador una Miss Pac-Man de color verde. El juego fue realizado sin el permiso de Namco ni de General Computer Corporation y fue encontrado en Argentina. El 7 de diciembre de 2020, apareció en eBay una publicación de la placa original con un precio inicial de $499. Esta incluía dos nuevas fotografías del juego y una de su placa base. Solo una persona realizó una oferta y, como resultado, ganó la subasta automáticamente. Con el fin de preservar el juego, el ganador de la subasta lo envió a un dumper de ROMs para realizar una subida del juego a internet. En la descripción dejaré la página para descargar el ROM, si gustan probarla. En 2012, Jakks Pacific presentó 4 nuevos controles plug and play con interfaces controladas por tacto. 3 de ellos, Bob Esponja, Esquiva Medusas, Star Wars, la trilogía original y Spider-Man La Cacería de Villanos, que ya habían sido lanzados anteriormente como controles tipo joystick, mientras que el cuarto era un port del popular juego para móvil Scud the Road. Mientras que los primeros 3 sí fueron lanzados al público, la versión de Scud the Road nunca llegó a publicarse y se asume que fue cancelada. La única evidencia de la existencia de este control consola no lanzado es un video que muestra los TV Games Touch Controllers, incluyendo el modelo cancelado, durante la Feria del Juguete de 2012. The Lost World, Jurassic Park Special fue un videojuego arcade de Sega lanzado en 1998, una versión mejorada del arcade original de 1997 basado en la película del mismo nombre.
Esta edición especial añadió contenido que no pudo incluirse antes por falta de tiempo, como un nuevo sistema de sonido, un gabinete tipo cine con hardware mejorado, retroceso en las armas y efectos inmersivos como ráfagas de aire cuando rugía el T-Rex. Además, el juego seguía más fielmente la trama de la película. Se eliminó el nivel del Carnotaurus y se reemplazó por uno ambientado en el clímax del filme, donde el T-Rex causa caos en San Diego. El gabinete fue completamente rediseñado y su desarrollo tomó alrededor de un año. Con el paso del tiempo, esta versión se convirtió en Lost Media, ya que nunca fue porteada a consolas domésticas y no existe una ROM conocida. Hoy en día, solo sobreviven imágenes del gabinete, entrevistas antiguas y recuerdos de jugadores. Zombie Town fue un videojuego no publicado desarrollado por Marcus Persson, conocido como Notch, antes de la creación de Minecraft. El proyecto es relevante porque reutilizó ideas y recursos que más tarde aparecerían en el juego más famoso de su autor. El desarrollo comenzó en febrero de 2009 y estaba pensado como una especie de secuela de Left 4 Dead, una serie de juegos Java 4K creados para competiciones. Zombie Town fue el primer proyecto de Notch con modelos 3D y su estilo visual estaba inspirado en Grand Theft Auto, Chinatown Wars. En marzo de 2009, Notch abandonó el proyecto para centrarse en Minecraft. Durante las primeras versiones de este último, reutilizó el diseño de una entidad de Zombie Town, que se convirtió en Human, la skin por defecto del jugador, posteriormente conocida como Steve, ya que su diseño cúbico encajaba perfectamente con el nuevo juego. El juego fue mencionado públicamente por Notch en una entrada de su blog sobre el origen de Minecraft, y también se publicó un video corto mostrando fragmentos del gameplay, donde aparece por primera vez la animación temprana de Steve. Super 7 fue un videojuego de puzzles desarrollado por No Monkeys y lanzado para iOS alrededor de 2010. Estaba pensado para dispositivos iOS antiguos y funcionaba entre iOS 3.2 y iOS 10. El juego tuvo dos versiones, una gratuita y otra de pago por la enorme cantidad de 99 centavos de dólar, pero ambas fueron retiradas de la App Store. Su última actualización fue el 6 de marzo de 2013. Con la llegada de iOS 11, el juego se volvió injugable debido a que Apple eliminó el soporte para aplicaciones de 32 bits, lo que lo convirtió en software perdido para usuarios modernos. En cuanto a la jugabilidad, Super 7 combinaba mecánicas de trazar líneas con aritmética básica. El objetivo era conectar números del 1 al 6 para obtener como resultado exactamente 7, usando sumas o multiplicaciones, además de objetos especiales como multiplicadores, estrellas o divisiones. El ritmo era rápido y el reto principal era evitar superar el número 7, ya que eso terminaba la partida de inmediato. El juego permitía competir por puntuaciones mediante Game Center. Aunque fue relativamente popular en los primeros años de la App Store, Super 7 quedó obsoleto tras los cambios técnicos de iOS y nunca fue actualizado a 64 bits. Hoy en día solo puede jugarse en dispositivos antiguos con versiones viejas de iOS, lo que lo convierte en un caso de Lost Media móvil, prácticamente inaccesible para la mayoría de los usuarios actuales.